República Dominicana, buenos días. Gobierno de la mañana Z101, miércoles mitad de la semana. Es miércoles 17 de octubre, es el año 2018 y son exactamente las 5 en punto de la mañana. Una mañana que sigue fresca, con alerta verde en 5 provincias y en el Distrito Nacional, con las lluvias que van a arrastrar la vaguada y la onda tropical, que continuará esta tarde, dice la Oficina Nacional de Meteorología en su último informe. Bueno, al menos el que fue publicado y sale hoy en los diarios impresos. Veremos más adelante la actualización. Gracias a todas los que nos sintonizan y están con nosotros. Usted, que está ahí en la esquina, que está vendiendo su tececito, su cafecito y que tiene su radito y nos está escuchando, o el triciclero, que ya, como me los encuentro en el puente, van con sus audífonos y con su celularcito y nos van escuchando. Sí, señor, o los que andan repartiendo los periódicos, así, ahí está. Todos los que están ahí, los que nos reportan a través de las redes sociales, que están simplemente en casita para escuchar, para informarse, para participar en este gobierno de la mañana. Muchas gracias. Y los que decidieron dejar el solar alusado y están allá, sobre todo en Estados Unidos, que concentra la mayor cantidad de inmigrantes dominicanos, pues gracias por mantenerse en contacto, por mantenerse usted informado de lo que ocurre aquí en este peñasco insular. Lo hacen a través de la Z y nos sentimos orgullosos de servir nosotros, bueno, de intermediarios para que esto ocurra. En la grata compañía de nuestra compañera y amiga Raiza Lara. Hola Raiza. Gracias, buenos días Ivonne, buenos días a toda la gente que está con nosotros aquí, a nuestros compañeros de cabina, a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Recordarle que usted puede seguirnos en las redes sociales a través de Facebook como Z Digital, igualmente Twitter, Z Digital. En Instagram es una red social muy activa, también usted nos encuentra ahí como @Z Digital. Y por supuesto nuestras imágenes, nuestros rostros tempranos de la madrugada. Ay. En YouTube, en ZTV. Iván, no te creas, muchísima gente te ve temprano. Sí. Muchísima gente te ve temprano porque ahora la tecnología está a ley de un clic. Sí. Y entonces pues se le han puesto imágenes a estas voces desde la Z. Muchísimas gracias. Tenemos que agradecerle a Jonathan, a Carlos, que son las personas la gente que nos saca, gracioso. Audiovisual, claro, y la bella Marianita, que siempre está ahí feliz y contenta, no importa si es a las 3 que llega, si es a las 4, a cualquier hora. Tú vas a encontrar a Marianita muerta de risa, yo no sé cómo lo hace para estar tan feliz a cualquier hora de la madrugada, pero ella es así. Y el Cocuyo Radamés, que mira, ahí te trajo tu cafecito. Me trajo mi café, así que muy buenos días a todos y gracias por la sintonía. Usted está en la Z, el gobierno de la mañana, que inicia desde esta hora, 5 de la mañana, y que se prolonga hasta las 7 de la noche, hasta las 12 de la noche, 12 de la noche, y va a ser una pausa. Una jornada informativa larga. Claro, la emisora más influyente de la República Dominicana, la más interactiva, variada, ¿verdad, Ivonne? Variada, porque variada, pero variada y plural. Variada en la programación, variada en los criterios, ¿no? Variada en el contexto, variada en los temas, muy variada. Así es. Esa es la Z. Buenos días, República Dominicana. Marianita, llévanos. Venimos de una vez con las informaciones. Bueno, señora, aquí estamos de nuevo, de regreso con todos ustedes. Y vamos a servir las informaciones. Son muchas en el día de hoy. Sí, señor. La plataforma principal que nos nutre y que servimos a ustedes es el portal de esta Z101. Danilo ayer habló, porque ayer era el día de la alimentación. Vamos a hablar de eso más adelante, cuando nos toque el tema internacional, con un informe interesante de la FAO, con datos bastante contundentes sobre el tema alimentario. Pero bueno, Danilo habló y lo destaca hoy el periódico Hoy, habla de su plan presentado en Palacio para la soberanía y para la seguridad alimentaria y nutricional para los años 2019-2022, ante una concurrida audiencia para 2022. Supongo que estará pensando Danilo en las próximas autoridades, porque como él está imposibilitado de reelegirse y como no ha hablado de eso, suponemos, pero bueno, ahí está. Eso fue presentado, esa información que nos trae hoy el periódico Hoy. También, como la principal, tiene que ver con el informe de The Economist, el comercio ilícito que se disparó en el país en los últimos años, de acuerdo con esa publicación de la revista The Economist, en un reporte de su unidad de inteligencia República Dominicana, que se ve afectada por una deficiente gobernanza e instituciones débiles para combatir el comercio ilícito. Y textualmente dice la revista especializada
que el comercio ilícito en República Dominicana se ha disparado en los últimos años, impulsado por la ubicación geográfica del país, que actúa como puente entre América del Sur y Estados Unidos, así como también por su porosa frontera con el vecino Haití. Ese es el informe y ese es el destacado, es la información destacada como principal del periódico Hoy. La foto principal es del Tribunal Superior Electoral. Necesita precisar su competencia. Ahí están ellos, en su primer Congreso Internacional, Justicia Electoral y Valores Democráticos. Ahí participaron cientos de profesionales, entre políticos, jueces, abogados. Inició anoche y es su primer congreso, con una ceremonia en la que el presidente del Tribunal Superior Electoral, que es el magistrado José Ramón Jaques, abogó por la reforma de su ley orgánica, porque su competencia está cada vez más colgada de los tejidos jurisdiccionales. Raiza tiene por ahí el Nuevo Diario, a ver qué es lo que nos trae como información principal, Raiza. Así es, bueno, una foto, a diferencia de tu fotografía del periódico Hoy, el Nuevo Diario tiene la fotografía desde Palacio con los componentes del Consejo Nacional de la Magistratura, y están aquí sentados el Procurador General de la República, el senador Paliza, quien es el representante del Senado del partido de la oposición, ¿verdad? El presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema Corte de Justicia, que es el designado, el señor Fran Soto, donde ellos están ya proponiendo las fechas para recibir las propuestas de los aspirantes a completar, ¿verdad?, los miembros del Tribunal Constitucional y de la propia Suprema Corte de Justicia. Abinader advierte de emergencia por el agua y propone un pacto. Eso da cuenta del precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, propuso ayer un acuerdo nacional con el fin de buscarle solución al problema del suministro de agua potable en el país. En un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación, habló al respecto sobre este pacto que propone salvar un poco el tema del agua en la República Dominicana. En nacionales, el presidente del Tribunal Superior Electoral sugiere modificar la ley orgánica para precisar competencia de ese organismo. Esto es un congreso que traerá muchísima luz a este tema. Incluso hay un diccionario que fue puesto a disposición de los juristas y de los representantes de los partidos ante este organismo nacional. Danilo Medina asegura no descansará hasta eliminar el hambre en la República Dominicana, y para eso presenta un plan. Y de eso, como tú dices, vamos a hablar, porque eso hay mucha tela por donde cortar, sobre todo con el tema de la producción nacional, porque trayendo comida de fuera no vamos a alimentar hasta la última niña o niña de este país, como asegura el presidente de la República Dominicana. Pues ahí está. Y Marcha Verde pide a los diputados aprobar resolución para interpelar al presidente Danilo Medina. Estados Unidos se interesa en hacer negocios con Punta Catalina, la Santa y la Puta y la Iluminadora, así la hemos bautizado por aquí. Es información principal del día, le da mucho seguimiento a este tema, por supuesto, como otros medios, pero con una perspectiva distinta, porque aquí hay lecturas diferentes con relación al tema. Habla de la licitación del suministro de carbón que le ganó la empresa estadounidense encabezada por el presidente de la Barrick-Gold. La diplomacia es otro aspecto y tiene que ver con la nueva embajadora Robin Bernstein, que se manifestó complacida por la apertura a empresas norteamericanas, y ahí, bueno, hay muchas versiones que tienen que ver con el tema. Una da cuenta, por supuesto, de cómo se les ha estado prácticamente endosando, regalando, para que sean los mismos chinos a los que ellos timaron con el tema de la licitación, los que terminen en Punta Catalina. Tú te preguntarías que en esta situación y en esta circunstancia, a cuenta de que esa empresa norteamericana les resultaría un negocio, bueno, pues intervenir ahora en Punta Catalina. Punta Catalina, que está tan comprometida, nada más que ver, señores, con los terrenos que está ocupando, que son de los vecinos, y prácticamente tú sientes que las plantas, con incluso hasta los escuderos de las putas, no serían suficientes para pagar esos terrenos. Es el modo enfiteusis que todos conocemos y es una barbaridad. Punta Catalina, que siempre va a ser noticia en tanto no sale a resolver y a aportar lo que dicen ellos aportaría al sistema, y yo soy de las que piensa que sigue siendo una inversión a fondo perdido, que debió costar 900 millones y que va por 3.000, ¿verdad? Una desgracia
si hay una calamidad para frente de Danilo Medina, que iba a ser su buque estándar. Así es. El periódico El Caribe, aquí está su información principal. Habla del tema de la salud y de la sanción en los hospitales en muertes por dejadez. Lo dice Chanel Rosa, que es ahora el director del Servicio Nacional de Salud. Dice que los casos de muertes neonatales, el personal que no aplique los protocolos será sancionado. Pero es que yo estoy diciendo de cosas, yo lamento tanto que Chanel Rosa, una persona tan dispuesta, tan activa, tan comprometida con el sector, esté tocando ese tema por las ramas, como el rábano. Porque la cosa no radica en los protocolos. Es que cuando tú tienes una persona que llega embarazada, o sea, no solo protocolo, Ivo, lo que pasa es que cuando tú no vale protocolo, cuando tú tienes una persona, una mujer embarazada, que no ha tenido ningún chequeo prenatal, que no ha tenido ningún estudio prenatal, y te llega totalmente descompuesta a la sala de un hospital de este país, con las crisis que hay hospitalarias, que llega con una hemoglobina en 3 o en 4 o en 5, que tú no sabes qué tipo de enfermedad tiene, que es una persona menor de edad, que es una persona que tiene una enfermedad ya congénita, que es diabética, o sea, un sinnúmero de cosas, es más, hasta infectada con VIH o con otras enfermedades, y te llega totalmente descompuesta, no hay protocolo que tú lo puedas aplicar. Bueno, ahí está, es serio el tema de la salud, además del protocolo, que también es válido, son muchos componentes, sí señor. Bueno, pues aquí tenemos nosotros también, y nos lo destaca el periódico El Caribe, la defensa, dicen ellos que garantizarán el orden. Hoy igual sigue la ciudad bastante militarizada, yo diría que acompañada, Ivonne. Muchas tropas por los militares. Sí, bueno, sí. Amanecimos acompañados. Amanecimos hoy vigiladas, hoy por lo menos los atracadores, a menos que, aunque sabemos que hay muchos delincuentes, ¿verdad? Uniformados también. Uniformados que te confunden, ¿verdad? Y tú no sabes si son delincuentes vestidos de militares y policías o policías y militares que hacen delincuencia, pero de todas maneras ahí está. Mucha vigilancia en la ciudad hoy es por el tema del paro convocado por el Fenatrano, ¿verdad? Al que apoya también ahora Marcha Verde y otros sectores, y tiene un poco que ver con lo que hemos hablado en estos días, de cómo tiene que sortear y cómo ha ido creciendo esas luchas populares a nivel de todo el territorio nacional, no solo por el tema de los combustibles, sino por cualquier cosa insatisfecha que la gente necesita, que va desde un camino vecinal hasta que te bajen el precio de los combustibles, hasta que tenga más calidad de vida, hasta la corrupción, la impunidad. Son demasiados frentes los que se están abriendo. Pero hay una situación. Y simular que no hay preocupación, yo creo que sería una irresponsabilidad. Una cosa importante es que el gobierno no puede, simular que no le preocupe esta situación de malestar de los dominicanos, porque hay derecho a protestar, pero hay muchas cosas que el gobierno puede resolver. Pero hay que decir que hay una confusión, porque todavía en la madrugada el propio Juan Ubiere estaba desmintiendo que no había paro, que no van a hacer paro, y los propios camioneros también. Sin embargo, parece que hay un llamado, dice que es como una falsedad que hay en las redes. Por ahí andan sonando unos banners entre las redes sociales como convocando a un paro 16, 17, y ellos están desmintiendo que no, pero entonces la gente entra en pánico. Y la seguridad y del Estado tampoco le da a uno la confirmación si hay o no hay. Y mientras tanto hoy amanecemos con esos camioncitos llenos de dominicanos. De hecho, la semana entera hemos amanecido así. Claro. Dime si no, Linares, ¿qué tuviste por ahí? Estás llegando y te damos la bienvenida. Buenos días, Ivonne, buenos días. Oscuro, está muy oscuro. ¿Tú viste como sí, en la 27? ¡Wow! Sí, está muy oscuro. Sí. Yo no veo iluminación, no solo abajo. Sí. Porque abajo ni se diga, cuando ellos cierran el túnel, nosotros tenemos que chuparnos todos estos o sea, chuparnos no, porque yo vengo de los barrios, pero tenemos que sentir con ellos a las 3, 4 de la mañana esa oscuridad. Hoy la sentimos en la 27, todo el trayecto, todo el trayecto. Pero ¿cómo se llama esto? Sí, por debajo. los túneles. Los túneles. Eso, Soraya, pone también. Tú estás loqueando, despiértate. Tú te quieres despertar y deja de loquear. ¿Cuál Soraya? Soraya. Te dislucimos ahí mismo, tú sabes que no te la dejamos pasar. Raiza. Raiza, perdón, Dios mío. Yo pensé que Soraya estaba en el camino. Dios No, mío. loqueando, porque ni siquiera la mujer se llama Soraya. Es un gancho. ¿Cuál Señores, Soraya? ¿Cuál Soraya? Yo estoy sorprendido aquí con 2 flores. Falta una que es moñambre. 3 flores. Entonces, Moñambre. ustedes me entienden, me dejan a mí solo. Y Jesús, imagínate. Pero miren, muchos militares vi en la calle, que incluso, Ivonne, yo siempre he dicho, Raiza, que usted no puede tener un militar con un arma de fuego
un arma larga en una oscuridad. Usted no lo puede tener. Y además como perro azuano. O sea, usted no puede ¿Cómo hacer te lo eso. perros azuanos? Ay, muchacho, pero los perros azuanos la No, pasan ellos mal. tienen muchísimos Yo lo cuentos digo aquí, claro. muchísimas Tú sabes cosas. cómo es. Los perros azuanos les matan. Porque te tiran todos esos Pero guardias a la calle. De pero que a los perros de cuidarnos. Baní también la pasan Pero te mal. lo tiran a cuidarnos. Pero los pobres infelices, porque no es denigrando. Los pobres infelices, sin nada. ¿Tú me entiendes? Llevándose Y si les llueve, sin nada solazo, y sin un peso. claro. O sea, no es verdad. No es que ellos tienen una dieta. No, entonces No, los perros no. azuanos se arrinconan de un palo y dan un aullido y no pueden respirar y mismo caen muertos. Sí. ¿Entiendes? Entonces así, porque tampoco es que no te creas tú que las condiciones se las crean a todos esos infelices. No. Porque esos sí son unos infelices. Bueno, en Muchos parte de sí, muchos. Yo quisiera... No, en parte no, a todos esos muchachos que lo están Chacho. regando en este momento, porque Mira, hay que decirlo mijo. así, regándolo en este momento en un camioncito, son unos infelices Claro. que están amanecidos, no tienen dónde hacer sus necesidades. No saben ni tienen cómo un van a peso en los resolver bolsillos. lo de su Claro. casa. Mira, por eso en estos Para que días a sepan. un agente de la MED, lo multaron y porque el muchacho estaba parado en una de esas intersecciones, tenía necesidad de, así para que ustedes lo escuchen, de orinar y no encontraba cómo porque lo mandamos Sí. y a merced de que entre a una plaza, de que entre, entonces después se descubrió que el joven tenía problemas y esas cosas. Y yo, bueno, pero yo no me puedo morir aquí. O sea, yo lo multaron. Pero, uy, ¿dónde están los baños públicos? bueno, las ahí cosas está. para esta gente? 20 días de arresto le meten. Sí, señor. Señores, los titulares de las informaciones internacionales, ayer se las debimos, ayer no se las servimos, pero el rey saudí se compromete a investigar la desaparición del periodista. Ese es un tema. La verdad es un tema. Se cree que el periodista fue asesinado. Y ustedes saben ya la historia. La vamos a refrescar ahora que regresemos con las informaciones internacionales. Vamos a refrescarla porque yo creo que sirve para que se sepa que ese tipo de acciones no se pueden cometer y como que no va a pasar nada. Les contamos en un momentito. Mientras tanto, decirles que ayer un jefe policial de Haití quitaba barricadas de protestas. Hubo protestas y esas protestas tienen que ver con el tema de los recursos de Petrocaribe. Están pidiendo cuentas los haitianos y lo están haciendo como saben hacerlo, de manera aguerrida y en las calles. Sí, señor. Policía pide a Temer que sea inculpado por caso de corrupción. También es información que destacan los diarios del mundo. Como los cubanos que boicotean la sesión de ONU convocada por Estados Unidos. Estados Unidos lanzó ayer la campaña ¿encarcelado por qué? Para acusar a la isla de violar derechos. Este cuento se ha cambiado, señores. Mientras decomisan 1.055 kilos de cocaína en Puerto Rico, valorados en 30 millones. ¿Dónde dice el nombre? Por ahí, de República Dominicana. Por algún lado tiene que estar. Bueno, pues era llevada en una embarcación y los tripulantes huyeron. Es información, como lo es la ONU, que urge luchar contra el hambre. Ya dijimos que tenemos que hablar de eso. También se refirió el presidente Medina aquí en el patio. Llamó a renovar el compromiso para que cada persona tenga derecho a la alimentación. Mientras tanto, repatrian 12 dominicanos y 2 haitianos en Puerto Rico. Explícame cómo se fueron en Yola. A ese nivel de desesperación en este país con tantas bonanzas, no lo puedo creer. Pero la nota está fechada en San Juan y lo hace la agencia EFE. Candidatos de Brasil que calientan la campaña con insultos, ya ustedes saben, el 28, ¿verdad? Ese es el segundo balotaje para la segunda vuelta y pedirán prisión mundial contra Maduro, también dice una nota fechada en Caracas por la agencia EFE, esa española. Entonces no me sorprende de ninguna manera el pedido que en este caso se hace. Con esta, Marianita, cruzamos y venimos ahora. Aquí estamos de regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana, es la Z101. Hola Jesús, ¿cómo estás, mi querido Jesús? Aquí estamos a las 5:24 ya. Un poco de muermo, pero El bien. muermo revuelto. Eso es así, ya eso es una constante. Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. Buenos días, hermana. Buenos días, Raiza. Buenos días, Linares. Buenos días a Marianita, al equipo de televisión que tenemos nosotros aquí. Un abrazo a Jorge y Radamés. A la gente que está del otro lado, incluyendo los guardias y policías. No me había pasado todavía que entrando a la emisora se quedaran un grupo de guardias y policías mirándome y como que para dónde yo voy. No me había pasado. Ya están todavía. ahí, porque sí, ahí están apostados ahí. Sí, ellos siempre... Y sí, pero me pareció como bastante raro, tú ves. Pero bueno, de esas son de las cosas que nosotros tenemos que vivir, sobre todo los que nos levantamos de madrugada a trabajar cuando hay eventos como para los que están llamados hoy los choferes y que
tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa tienen a policías y guardias en las calles para mantener el orden. Es lo que nos han dicho. Eso es lo que nos han dicho, eso es lo que nos han contado, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que se supone que nosotros tenemos que creer. Sí. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, ahí está, señores. Hablábamos nosotros y hoy lo refería incluso en uno de los diarios de información principal del tema mundial, del Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Y muchos datos que han fluido y que yo creo que son importantes para el análisis. El 16 de octubre, a cada año, así es un día tan señalado que es muy oportuno la referencia al último informe de la FAO, que tengo algunos datos conmigo, sobre el estado de la seguridad alimentaria, sobre la nutrición en el mundo, ¿verdad? Hay en 2018. Eso se publicó en septiembre del año pasado y ahí hay unas revelaciones que yo creo que hay que considerar y hay que tomar en cuenta. No como esas cumbres que se realizan, esos encuentros a nivel, a escala planetaria, con preocupaciones como el tema medioambiental, también por el tema de la alimentación, y luego salen cifras, vienen estudios, se toman, se hacen discursos y luego cada cual hace lo que quiere en sus respectivos países. Bueno, ahí hay una revelación bastante contundente que habla de 821 millones de personas en el mundo que sufren hambre. Imagínense ustedes, estamos hablando del 12% de la población mundial y más de 150 millones de niños que tienen atraso en su crecimiento precisamente debido al tema de la malnutrición. Y de ese documento, bueno, pues se extraen algunas conclusiones también que pudieran ser muy interesantes. Repito, no solamente como discurso, ¿verdad? Como marco teórico para los gobiernos del mundo que se supone, bueno, se guían por estos documentos. Habla del número de personas que tienen hambre en el mundo y que ha aumentado en los últimos 3 años. Hablan del objetivo de desarrollo sostenible para alcanzar el hambre cero en el 2030, que se aleja cada vez más. Y se habla de África y se habla de América Latina y del hambre, cómo ha aumentado considerablemente en los países con más hambres. Están en esos subcontinentes y te mencionas con nombre y apellido el caso de Bolivia, que tiene 19.8, te habla de Nicaragua con 16.2%, claro, Guatemala 15.8, Venezuela 11.7 y te habla del Perú. Pueden creerlo, 8.8 Perú, según ese informe de la FAO. Desafortunadamente, muchos de nosotros, bueno, pudiéramos tener privilegios o el privilegio de imaginar y de promover esas delicias gastronómicas, se hacen en esas mismas culturas, pero irónicamente cada vez con alimentos o con comidas más sofisticadas, más gourmet, más light, vivimos como si el hambre no existiera. Pero ¿cómo no va a existir si los medios de comunicación se hacen de la vista gorda? Pero ahí está la FAO con su informe, ahí están organizaciones no gubernamentales, incluida Oxfam Internacional, que nos recuerda que el hambre ya no es noticia para la prensa, parece, pero sí es un problema y es una preocupación. Y ese informe lo deja bastante claro, compañeros, y habla sobre las causas de esa hambre en el mundo y de esa variabilidad climática que nos está afectando y está afectando los patrones de lluvia y está afectando las temporadas agrícolas y está afectando esos fenómenos meteorológicos, las inundaciones, los conflictos, las crisis económicas. O sea que realmente esas son las únicas causas de millones de seres humanos que padecen ese flagelo, un flagelo que es muy bueno como discurso, a veces muy populista, que es el hambre en el mundo. Entonces, ahí está, ese es el reporte de la FAO, del Fondo de las Naciones Unidas también, del Programa Mundial para la Alimentación, de la Organización Mundial de la Salud, todos involucrados, pero al final tú te preguntas, ¿pero qué es el hambre? A partir de algunos conceptos, ¿verdad? El hambre es una palabra que significa muchas cosas al mismo tiempo y ninguna a la vez, pero la FAO tiene una definición que yo creo que es bastante interesante con relación al hambre. El hambre es cuando una persona que no consume las calorías necesarias para sus necesidades fisiológicas, con actividad física, con actividad mental, está cada vez más ausente. Entonces es un tema, el tema del hambre, con sus estadísticas, y ahí está. Yo creo que de eso hay que reflexionar. Yo creo que, bueno, todos los presidentes de Latinoamérica, incluyendo el de nosotros, expusieron en parte sus experiencias,
Danilo Medina asegura que no descansará hasta eliminar el hambre en República Dominicana y ha presentado un plan. Pero, Ivonne, ya cambiando un poquito radicalmente de tema. No, espérate, y como si los compañeros tienen que referirse un poco, para que cambiemos. No cambie el bueno, tema como porque... nos queda tan poco tiempo para el tema de las internacionales y esas cosas, quería tratar el tema de Brasil. Puntualizar rápidamente para que no lo demos. No, pero el tema de la alimentación en el mundo es un tema preocupante para la humanidad, porque hay que ver cómo los estados han ido descuidando esta parte tan importante. Como me dice el doctor Palacio, no solamente de comida vive el hombre, ¿verdad? Pero es lo que te nutre. Y está científicamente demostrado que de 0 a 5 años es una parte fundamental para que un individuo se desarrolle. Si usted no le da comida a un ser humano, a un niño desde que nace, de 0 a 5 años, probablemente, seguro que ese ser humano tendrá deficiencias muy altas en su desarrollo. Y ahí hay que decir que el mal comido no piensa definitivamente. Y a veces una comida tal día no llena el vacío dejado por la que no recibió de 0 a 5 años. Y hay de ti si tú te metes en las causas que son las verdaderas causas del hambre. Entonces ahí yo creo que los golpes de pecho, Jesús, son más y los todavía. mea culpa que tenemos que dar, la antesala de esa crisis financiera, por ejemplo, que estalló en 2008 y que acaba de cumplir 10 años. ¿Ustedes se acuerdan que fue una crisis a nivel mundial? ¿No? Entonces cuando tú hurgas, Linares, aunque dejemos el tema Brasil para mañana, sí, ¿verdad? Está bien. En esas causas, entonces yo creo que ahí las culpas tienen que repartírsela por todo el liderazgo mundial y todas las instituciones y todas las formas de expresión y de organización de nosotros los seres humanos. Lo que pasa es que la necesidad colectiva se cambió por la necesidad de acumular individual de un grupo de personas con poder en el mundo, y que a final de cuentas nos han vendido un cuento barato que les importa a la humanidad, que les importa a la gente, pero lo único que les importa es su dinero, es hacerse rico ellos. No importa a costilla de qué, no importa a causa de qué. Conocemos ya casos de gente que vendieron en su historia que iban a resolver situaciones y que iban a apoyar a nivel mundial problemas nodales, y sin embargo todos sabemos que son una mentira. Y tenemos ahí, perdóname Linares, sí, tenemos ahí Haití, y recordemos solamente el terremoto de Haití, lo que pasó, la cantidad de países que vinieron, países con poder que vinieron a ofrecer cosas, ¿cuántos de ellos cumplieron? ¿Cuántos de ellos vinieron y le echaron la mano a una nación que es la más pobre de todo el área? Entonces eso te plantea a ti el dilema indiscutible, y ahí es donde está lo interesante de ver qué es lo que te causa el hambre, que ese origen del hambre, que está fundamentado precisamente en el tema de la desigualdad, que es la forma más brutal, la forma más violenta, la forma más intolerable de esa desigualdad. Por eso en el 2017 el 82% de la riqueza que se generó fue a parar a manos de un 1% de la población. Entonces ahí está el tema de la desigualdad. Y eso, claro, por eso es que es la mayor preocupación, y por eso yo digo ese golpe de pecho que tenemos que darnos todos, sobre todo en los sectores que detentan más poder. ¿Para qué rayos tanta riqueza concentrada en tan pocas manos? Mientras tú tienes el mundo, tú tienes 7,000 millones que se te mueren de hambre. La producción nacional en estos países, incluyendo la República Dominicana, se vuelve no una solución a los problemas del hambre, sino un negocio donde preferimos en cada uno, países pobres de Latinoamérica y el Caribe, importar productos más, no apoyar la producción nacional, y entonces eso, lógicamente, que crea un estado de desigualdad en nuestros productores y la intervención de los recursos. Nos lleva a una conclusión lamentable, y es que vivimos en la era, señores, de la insolidaridad y del individualismo. Y eso es una desgracia. Vámonos a la pausa. Sí, señora, aquí estamos de vuelta con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101. Ahora son las 5:36 y saludamos de nuevo formalmente a nuestra compañera Raiza Lara. Buenos días, Raiza. Sí, buenos días. Bueno, este tema de la alimentación es un tema apasionante que uno debe verlo, en el contexto general de lo que el ser humano necesita. Definitivamente que hay tantas cosas por qué hablar, porque también hay que decir que una gran parte de la humanidad está teniendo, por mala alimentación, por la falta de comida, por los atrancantones de comida, entonces hay gente muy malnutridas, y hay enfermedades como por ejemplo la diabetes y la
y todo lo que tiene que ver con problemas cardíacos, depresión, arterial y todo lo demás por la mala alimentación y la obesidad en el mundo por la mala comida. O sea, la comida chatarra con todos estos alimentos tóxicos al cuerpo. Sin embargo, también hay una aversión a una población, a una parte de la población del mundo de volver a lo natural, a lo Tú sabes que a escala mundial, perdóname, nada más te paso el dato, a escala mundial la inseguridad alimentaria impacta más a las mujeres que a los hombres. Sí, definitivamente. Y hay de hecho, con el tema del embarazo y la nutrición es sumamente importante. Y como hablábamos nosotros también de noticias, como decía Chanel Rosa, decía que, bueno, el tema de la mortalidad materno-infantil de la región y nosotros como parte de la propia región también tenemos esa gran deficiencia. Pero yo quiero tocar así rápido en estos minutos de mi comentario el tema de la asignación del presupuesto en la República Dominicana. Ahí hay una gran discriminación para repartir el presupuesto de la República Dominicana, no solo lo que ya está presupuestado para el 2019, que hay que decir que los fondos, los números que se hacen para elaborar este presupuesto vienen de los impuestos, de lo que usted paga, de lo que todos pagamos, de los que unos evaden y que pagan el mínimo y de los que otros malamente quieren pagar porque hay que obligarlo. Pero sin lugar a dudas es un tema, por otro lado, impositivo, de que es tan difícil cobrar impuestos en este país con los altos niveles de corrupción que hay en la República Dominicana, que es una falta de moralidad al estamento que te cobra los impuestos cuando no te explican para qué van a usar tus recursos. Y hay una partida en el presupuesto del 2019 que llama poderosamente la atención y son lo que le regalamos a las asociaciones sin fines de lucro. En asociaciones sin fines de lucro vinculadas al sector salud, al sector educación, al sector productivo y a la gente que tiene buena voluntad con los cuartos míos. Entonces, ¿de qué te sirve a ti que tú tengas presupuestado 1.896 millones de pesos para instituciones sin fines de lucro vinculadas a la salud, a la educación, al deporte, a acompañar a los más necesitados cuando el Estado Dominicano tiene instituciones sólidas y son instituciones del Estado que son las llamadas a cubrir esas necesidades? Porque si tenemos un Ministerio de Salud con un 4%, ¿por qué tengo yo que darle dinero a gente que está proporcionando supuestamente educación por otro sitio? Pero además de eso, lo grave no es también, es que hay instituciones de esas hasta fantasma. Fundaciones que tienen que ver con educación, con salud, que si los envejecientes, que si la gente enferma de SIDA, que si la gente discapacitada. Y eso que ya los diputados no tienen sus fundaciones, señores, que eso era una cosa, esas sí eran fantasmas, tenían, oye, sí, recibían unos cuartos y no tenían nada. Sí, bon, le quitaron las fundaciones por un problema de ética, pero se lo dan directo. Ah, ya. No, claro. Entonces, pero como estamos hablando de las fundaciones, sí, ellos antes se amparaban en eso y yo te digo bueno, pero le acaban de dar 6 millones de pesos a la fundación de la hermana del presidente. Ah, bueno. Que tiene una fundación, no 6 millones. No todo el mundo tiene el privilegio de ser diputado y además la hermana del presidente, ¿o qué tú crees? No, es un privilegio muy particular, pero él tiene más hermanos también que andan por ahí haciendo travesuras sin fundaciones. Te la están buscando bien, porque sí, no solamente a través de fundaciones. Sí, es un poco... Incluso hay algunos que están allá en mogollón que no han salido, pero igual les va bonito. Sí, también. Sí. Y hay gente que anda jefeando. Porque el privilegio es ser hermano del presidente. Y hay gente que anda jefeando por ser hermano, primo, sobrino, tío y demás familiares del presidente. Claro. Pero es indiscriminado que de mis impuestos, porque yo sí los pago, a mí sí me los sacan de las costillas. Y hay un impuesto aquí que es criminal, que lo pagamos todos, que nos los cobran a todos y que probablemente no le llega al Estado, pero que se lo sacan a otros por otras vertientes. El anticipo, por ejemplo, es un impuesto que era transitorio, se ha vuelto definitivo, que es criminal, que es asesino. Pero ese ITEVI que te lo cobran a ti en cada cosa, en cada producto industrializado, pero que ese comerciante lo evade cada vez más, sin escrúpulo. Y todavía hay gente que dice, pero pues rebájamelo y quítame el ITEVI, que también es una gran evasión. Pero señores,
¿Cómo supervisamos esos 1.896 millones que van a manos de particulares que no le explican al Estado que por qué se lo estamos dando y cómo lo están gastando? Porque dígame usted, para una fundación de formación política, que me perdonen que usan los nombres de políticos fallecidos, como el doctor José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. ¿Ustedes han visto un informe de alguna de esas fundaciones? Diga, no, yo. Si alguien está interesado en que yo sepa si rinden informe, por favor que me lo manden aquí a la Z. Por lo menos publíquenlo. Hagan actividades que uno lo pueda ver. Publíquenlo en sus redes sociales. Digan cómo ustedes gastan ese dinero. Pero a la gente que tiene que ver con salud. Pero ¿y para qué está salud pública? Hay un plan de salud con esto de la red de asistencia primaria, el tema de los seguros, el tema de la inversión en los hospitales que está tronchada, pero que ahí va, a cuanta gota. Aquellos hospitales que no se van a terminar, que se pudieran terminar con la mitad de esos recursos que se están dando a esas ONG que tienen que ver con salud. Y yo no voy a poner aquí ejemplos de que porque esta institución sí funciona. No. Yo no voy a poner porque entonces voy a ser discriminatorio. No, que el doctor fulano que tiene que sí va. No. Para eso está el sector público. El sector público es el encargado de eso. Y habría que concentrar los recursos para el sector y el ministerio que es encargado de proporcionar ese bienestar a la población dominicana. En salud y en educación. Lo demás es regalarle el dinero a esas ONG sin fines de lucro, pero que yo creo que todo el que la dirige recibe ese dinero para su provecho personal y muy escasas veces para cosas particulares. Porque yo no sabía que la hermana del presidente tenía una fundación y que manejaba dinero. Hasta el Mochila Gay, hasta el escándalo del Mochila Gay. Sí, y manejaba dinero dando hasta mochila cuando aquí hace más de 4 años que estamos dando la mochila a través del Estado. O sea, no hay necesidad de usted dar mochila. Sobre todo si son del Estado, con los recursos. Ella pidió perdón, que fue una equivocación. Pero no es cuestión de perdón, pues sobre todo en una provincia que se está cayendo a pedazos y no porque hagan falta mochilas. Y lo peor es que pensar es que no solamente que supimos de la hermana del presidente, de la señora del Mochila Gate, y los que no sabemos que hacen lo mismo. ¿Ah? Sí, pero además también vimos por ahí muchas mochilas del Ministerio de Educación repartidas por particulares. Claro. Que no tienen que darlo en beneficio personal porque es el Estado que le está pagando con nuestros recursos, con nuestros impuestos y que está llamado a ser más transparente con ese 4%. Así que yo reniego de que esos 1.896 millones de pesos para las ONG sin fines de lucro tienen que ser más transparentes y mejor supervisados. Y por eso nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo particular de que nos expliquen dónde, porque yo sé que de ahí hay por lo menos un par de mil pesos míos, porque yo sí pago muchos impuestos, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos 4 ciudadanos que tenemos un micrófono en mano, que estamos convencidos de que de esos 1.896 millones de pesos, hay por lo menos 1.000 pesos que son de mis impuestos. Bueno, que le paguen sus impuestos a Raiza y a nosotros también. Vámonos, Marianita. De regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, en este miércoles 17 ya de octubre, señores, avanzadísimo, cuenta regresiva. Estamos en Navidad. Ay, sí, señor. Bueno, momento de los oyentes, lo saben y están ahí, así es que vamos a tomar de inmediato las llamaditas, vamos a dar los buenos días y a quien tenemos acá en la línea. Buenos días. Sí, buen día, Ivonne, buen día, Raiza, y bendiciones para todo el equipo, Raúl Rodríguez. Hola, Y Raúl, Raiza, un comentario que tú hacías, mi reina, Todo sobre el el resto caso del del equipo, hospital. aquí Aquí en el estamos Linares municipio y de yo. Santo Domingo Norte, el hospital del NEI, tiene año tras año y no han podido terminarlo. Incluso hasta recursos hay para poder terminarlo, pero no sé qué factor haya que no han podido terminarlo. Tanto incluso en su centro también, de Villamella, que nosotros hicimos, incluso llevamos carta al Ministerio de Salud para ver qué se hacía y todavía está totalmente paralizado, nada más tiene el bulto adelante y así es el proceso. Por eso este gobierno sigue trabajando, pero para beneficio de ellos. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias a usted. Esta llamada es internacional. Buenos días.
Buenos días, Ivonne. Oh, Lidia, ¿cómo es que está mi mai? ¿Cuándo es que viene? Aquí con mucho frío ya. Ay, Dios mío, ¡Qué cuéntanos. rico! Cuéntanos. Ay, no, Raiza, muy Raiza. rico. Raiza, tenía mucho tiempo que no te oía. Ah, sí, por aquí Porque estoy. siempre te seguí en el gobierno de la tarde y te fuiste de ahí ya. Lidia. Sí. ¿Qué fue, Linares? ¿Qué tienes? No, saludándola Mira, adelante. hoy te voy Porque a usted, oír tu comentario, habla cosas buenas, ¿oíste? Más le vale. yo la saludo Buenos para días, que usted no Jesús. me entre, porque Jesús te imagínese. está saludando. Bendiciones, ¿cómo estás? Amén, bien. Oye, qué fino Ivonne, está, muy fino está Jesús. ¿Qué le pasa? Esa finura. sí. Dígame, Oye, Lidia. Ivonne, yo te voy a decir algo. Ajá. Yo no sé para qué los candidatos a la presidencia de la República Dominicana están aspirando, porque Danilo dijo que el que llegue no va a encontrar nada. Ujú. Ay, Dios. Claro, y Linares, Ey, Peñaguave que va como, no, Tony Peñaguave, Ay, Tony ma. que va como presidente por el PRD, ¿no? bueno, él aspira Oh, presidente sí, de la porque República. Miguel lo va a dejar pasar. Dile que se quede ahí como una vela para que se derrita. Tú eres muy chismosa, no cuque, así es que estate tranquila y vete. Oye, y Se tan te va a temprano y hacer- con frío. Se te va a hacer tarde, Usted mujer. ve, a Lidia yo la respeto mucho, porque Lidia y yo no estamos de acuerdo en el tema, pero Buenos no días. ofende en términos personales. Buenos días. Porque aquí hay Sí, muchos bueno. interactivos que se confunden. Linares no Buenos- te quiere dejar buenos- hablar, mi querido. Buenos días para todos, todas y todos, el poeta Misa. Adelante, Bendiciones poeta. para todos. Buenos días. Déjame decirte, Ivonne, que yo no sé el sacrificio y el esfuerzo que te ha costado adaptarte a las metodologías del show de mediodía, pero Pero eso cada qué vez pasa. te noto más asociada. Ay, no, pero espérese, es otro espacio. Coméntelo allá, por favor. Aquí No, estamos pero él en hablaba Z. de su profesionalidad, No, él no, hablaba no, de la no, profesionalidad suya, que cada vez la ve más adaptada. Sí, no, al- no, al- no, Pero pero... lo que te iba a decir que tú estás muy bien. No, no, ya, pero... O sea, que ¿qué? usted se Ahí tú adapta a te todos los pediste un piropo, sistemas. Iván. Sí, Bueno, es pues verdad. se me fue lo que pasa que yo como Un que no piropo, digo, es que- un que espacio, está este más es otro. adaptada. Buenos No, días. ella dijo que cada vez, porque son, déjenme decirle, en buena lid, en buenas palabras, son un grupo de tigres con esta mujer y Ivonne se lo come a todito. Entonces, él ve eso, qué bueno que una me dijo mujer que que yo era está una aquí a las tigra. 5 de la mañana, de 5 a 7, y entonces allí se adapta. Señores, Ivonne lo ha comentado aquí muchas veces. Ese cambio que ella tenía que hacer en la emisora de DJ, de jockey, ¿verdad? Claro. Y entonces después productor. De Entonces, comentarista y después de DJ. Sí, de la exacto. fiesta, eso era locura total, exacto. pero ahí Entonces, va. el ir allí con Iván y con el grupo de Que muchachos muy con 15 profesionales, hombres, ya hay con 15 15 hombres, sí, hombres. que todos se la quieren comer. Ivonne los vence a todos. Y entonces sobre ya usted todo el sabe. compueblano de Raiza, que no es fácil. Diga Vaya. ahí. Va, él es gordo. Él es gordo, ahora Él le es digo. gordo. Saludos para Abigail, Buenos saludos, y días. para Iván. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne. Buenos días. Buenos días a todos. Gregorio Buenos Hermosa, días. Santo Domingo Este, sector de Regreso en Jaredaña. Reiteramos dos llamadas al ministro de Obras Públicas y al síndico Francisco Peña de la problemática de aquí del Chile. Esta es la calle de comercio del sector de Bienvenido, que el día pasado hicimos una huelga, hicimos una manifestación y tenemos 3 años en esta problemática. También la calle que conduce a kilómetro 14 y también la problemática aquí de la escuela, de la caoba, de la esa Mónica que tiene 5 años, fue terminada, pero todavía no se ha abierto porque falta el saneamiento de la cañada parte de atrás y también el puente peatonal que varios niños han sido atropellados aquí en la caoba, en los cojitos, un puente peatonal que necesitamos y también la problemática de aquí de la calle Guarocuya, que tenemos 10 años siguiendo que se sanee, que está tapado de desagüe. Un llamado al síndico, a las autoridades, que estamos sin autoridades gubernamentales y aquí en Santo Domingo Este. Bueno, pues ahí están hechas sus solicitudes. Buenos días. Gracias, Ivonne. Buenos Desde días. Bonao te hablamos, Ivonne. Ajá. El programa ha sido muy galardonado con esa doctora. Que Dios le dé salud a ella y a todo el equipo siempre. Ivonne, Ujú. le pedimos en tiempo pasado que pasaran para el Cibao, alguien de ustedes que avisara para enseñar el puente de Jayaco como está colapsando. Que ha hecho un hueco en el mismo centro de la cabecera del puente viejo, de la pista vieja, Sí. que hizo Trujillo con la B aquella cuando hicieron la pista. Y mira, eso da pena cómo está eso. Abajo se le fue la parte de abajo y yo no sé en qué está esta gente. Mira, hace 4 meses que repararon la pista que está entre la Jacaranda y la ciudad de Bonao. Y Qué- empezaron el lunes a quitar los pachitos que pusieron hace 4 meses. Ya tú sabes, y esto da pena. Esto es hoyo y hoyo.
Bueno, donde pues quieran. ahí está, mis compañeros saben perfectamente de lo que estás hablando, mi querido. Ahí está. Carlos Veras, Damián Castro, saludos por estar con nosotros. Nos reportan por las redes. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Mire, yo tengo una preocupación y a la vez un llamado a la DGC. Yo no sé por qué, y es que los choferes de carros públicos no tienen accidentes, porque a ellos les es permitido andar sin cinturón de seguridad y le pasan por el lado a los AME y no le dicen nada. De igual forma, las autoridades de los cuerpos K13, yo acabo de ver una guagua con más de 20 policías atrás y nadie dice nada, y eso está prohibido por la ley. A ellos no le aplica la ley. Parece que a ellos no le aplica la ley. Usted tiene mucha razón. Buenos días. Yo viví. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, tenemos que irnos preparando con otra bomba de soborno, porque en España una autoridad mandó para un ministerio de aquí 500.000 euros que no se sabe en qué lo han apropiado. Por otra parte, yo pago el 2% del precio de los carburantes para remover la flota choferil, para también arreglar las calles y avenidas. Ese 2% ellos van a tener que dar cuenta, porque esto es un cráter. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a doña Altagracia. Buenos días. Aquí tenemos a quien, a Galvez. Lo tenemos, Buenos nuestro días. corresponsal en Haití. Buenos días, cuéntanos, Galvez. Bueno, buenos días para todos, señores. Ya comenzó desde temprano las manifestaciones en Haití. A esta hora, que ya son las 5:54 en Jeremy, comenzaron, ya que el anuncio a nivel nacional en el día de hoy que van a conmemorar 212 años del asesinato de Stalin. Mientras tanto, anoche hubo varios tiroteos a nivel de la capital, donde vehículos sin placa y tirotearon un grupo de personas, donde 3 de ellos en este momento están graves en un hospital en la capital. Para esta mañana, el presidente Jovenel Moisés tendrá un mensaje a la nación y él depositará 2 ofrendas a la vez, uno en los pies de Salines y otra donde se encuentra el cadáver de Salines en Porus, en Puerto Príncipe. Mientras tanto, todos los líderes del partido político haitianos se encontraron en diversas provincias, ya que hoy será determinada las manifestaciones para pedir al gobierno y arrestar a Martelly, Jean-Marc Berriz y los secuaces que defraudaron a Haití de los 3.500 millones. Y para terminar, señores, anoche otro temblor en Cromón y Portepé, donde la población de esa zona se amanecieron en la calle hasta este momento en la espera del gobierno, un gobierno que no tiene dinero para el pueblo, sí tiene dinero para dar a los grupos para que hoy no haya una marcha pacífica contra el gobierno y también contra Marte. Bien, muchísimas gracias, Alexander Galvez, por ese reporte que nos hace desde Haití. Vamos con otra llamadita. Sí, el profesor Sergio Ortega. Sí, adelante. Raiza, es bueno que sepa también que hay algunas fundaciones que atrasan, es el mismo Ministerio de Educación, que atrasan los fondos porque no le caen gracias a ese ministerio. Y decirle a Ivonne y al pueblo dominicano, precisamente, que ese de Sabines fue que hizo el degüello de Moca de los 500 personas que metió en una iglesia y lo degolló porque eran blanquitos. Así que fuera el de Sabines. Bueno, ahí está. Buenos días. Bueno, tenemos a Israel Abreu, experto financiero. Él tiene, nos acaba de llamar porque hay una situación con el proyecto de ley de sincerización patrimonial. Brevemente, explícanos sencillamente, Israel. No, fíjate que saludar primero a Noah, a Ivonne y a ti, Linares. Gracias por devolver. Fíjense, la situación es la siguiente. En el día del lunes de esta semana fue devuelto por la Comisión del Senado el anteproyecto de sincerización patrimonial, el cual establecía la creación de un impuesto relacionado a la propiedad inmobiliaria, que perseguía que los ciudadanos regularizaran
su situación fiscal frente a la Dirección de Impuestos Internos, esto con la finalidad, claro, de aumentar la recaudación. Pero vamos a hacer del una Estado. cosa, definitivamente es un tema bastante importante y del que surgirían muchas preguntas que nosotros queríamos hacer. Si nos permite, para que sea un poquito más amplio, entonces vamos a tomar parte de llamadas más de la gente que están ahí y entonces después el AC lo tomamos por unos minutitos más extensos y nos explica con más claridad y podemos hacerle preguntas. ¿Les parece? Claro, no hay problema. Vamos a hacerlo así. Sí. Linares lo llamamos ahora, mientras tanto Buenos vamos a tomar... días, ¿cómo están? Ivonne, debemos ya como ciudadanía exigirle a Danilo Medina que nos declare Loma Miranda Parque Nacional y recordar que el Parque del Este, ese parqueo no se va a tocar ni siquiera que emitan... evacuen sentencia favorable a la depredación, no se va a acatar, el pueblo ya lo decidió, la nación, el área de Santo Domingo Este, que eso es preservado como para hacer no permitir el daño ecológico, el ecocidio que ellos quieren hacer. O sea que ya eso, lo que hay que ahora preocuparse por el de los Tres Ojos. Sí, el Parque de los Tres Ojos. Debo de informarte que hoy Fidelio Despradel va a pedir una interpelación al ministro de Medio Ambiente, no solamente por el caso Parque del Este, sino por otros casos. Ya le cuento, Jesús. Mientras tanto, a ver qué nos dice la persona que tenemos acá en la línea. Es la última llamada porque el tiempo se nos fue. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, país. Tenida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ivonne, necesitamos toda la población dominicana y muchas personas también que hacen desorden, pero que después se tiran a presidente. Necesitamos apoyar a nuestro presidente que lo está haciendo bien. Ya, ese discurso es mucho, con demasiado. Buenos días. 2 segundos que nos vamos. Sí, en primer lugar yo apoyo a María la Patriota, por su activista de Loma Miranda. Y en segundo lugar, este es un país fallido con relación a la persona que llamó de que los carros de concho tienen que llamar la atención a las autoridades. Aquí no se hace nada bajo la autoridad dominicana porque es un país fallido. Y usted no comprende lo que es un país fallido. Bien, ahí está. Somos un país fallido, dice él, y con esa nos vamos allá, con Marianita. Estamos de regreso en este gobierno de la mañana Z101 para cumplir con esta jornada de la segunda hora. Sí, señor, la segunda hora. Y por supuesto, saludamos a las personas que se nos incorporan. Decirles, señores, que un día como hoy murió Manuel Ubaldo Gómez, ¿sabe? Esa calle tan famosa que mucha gente dice, ¿pero quién? Bueno, pues ese fue un abogado historiador, profesor dominicano que nació en La Vega y que ocupó importantes puestos en la administración pública, juez, procurador general de la Corte de Apelación, diputado, en fin. Manuel Ubaldo Gómez cumpleaños hoy. Gracias a Loy por ese rasgadito de hoy en la historia y que nos hace recordar quiénes somos, de dónde venimos. Y con esto, los buenos días a Rafael Linares. Muy buenos días, Ivonne Ferrera. Buenos días, Raiza Lara. Buenos días, hermano Jesús Nova. Población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Decomisan 1.055 kilos de cocaína en Puerto Rico. Y aquí viene la parte que a Jesús no le gusta. Yo pensé que era ajo. Aquí viene la parte que a Jesús Nova no le gusta. Valorados en $30 millones. Ajo, pero qué suspicaz tú eres. La valorización como tal es un elemento que llama mucho la atención porque eso mueve a una parte estructural del negocio. Pero ¿qué ha estado pasando durante todos estos años con las estrategias que han diseñado las agencias estadounidenses? Yo creo que ellos han reforzado en parte todo el sistema para contrarrestar este problema, pero concomitantemente a eso, seguimos entonces con Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Panamá y varios países más de Latinoamérica o América del Sur como grandes productores o distribuidores de cocaína. Y eso tiene una historia. Bueno, República Dominicana lo muestra un informe del pasado 17 de septiembre, un informe de los Estados Unidos, destacado en un periódico en Madrid, donde destaca que República Dominicana también está en este listado. No me sorprende, todos los países de Latinoamérica y el Caribe están. ¿Por qué? Por el flagelo. Ahora vamos a ver cuáles son los países productores primero de la hoja de coca,
y segundo de la pasta. Como por ejemplo productores, agricultores viven diariamente de la siembra de la hoja que sirve como base para la pasta de coca. Como países viven de vender la pasta que sirve como base para la cocaína y la heroína. Y entonces, como un kilo de cocaína, por ejemplo, en Colombia te cuesta entre $1,500, $2,000 y como aquí cuesta entre $10, $12,000. Y así va aumentando según entonces tú ves la distancia. Y tú dices, pero ¿quién maneja este sistema de distancia y quién maneja? Es un comercio que un comercio ilícito establecido, bien organizado. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué ha pasado con las agencias? Las agencias han reforzado el trabajo, pero han quedado cortos. Para los años 80 y 90, entre el 80%, el 70 y el 80% de la cocaína que se transportaba para el mundo, la producían dos cárteles, según los informes de la propia DEA, el cartel de Medellín y el de Cali. Hoy es un conjunto de asociaciones que usted lo puede ver destacado en un libro formidable que escribe Tomás Borges. Él toma ese nombre, su nombre real no es ese, que dice que se llama Maquiavelo para narcos. Cómo las estructuras establecen, tú tienes la ruta, tú tienes el dinero, tú tienes la droga, entonces vamos a transportarla con el apoyo militar. Y eso ha pasado durante todos estos últimos años y por eso hoy usted tiene, no se sorprenden cuando ustedes ven que decomisan 1.055 kilos de cocaína en Puerto Rico y en Europa, en Estados Unidos como tal. ¿Por qué? Porque al parecer ha fallado la estrategia de la persecución contra las drogas. Como decía, el 80% de esta era transportada por dos figuras fundamentales que utilizaban varios cárteles. Y hay que dejar claro, no es por el Océano Atlántico que se transporta la mayoría de drogas. Se transporta por el Océano Pacífico porque tiene un elemento en común. El Océano Pacífico es el océano más grande del planeta. Va a iniciar en las islas, en el mar Bering, de Bering, y va a terminar en las islas Ross. Entonces, por este océano como tal, se transporta toda la mayoría de cocaína. Como las agencias han dispuesto una persecución feroz contra estos cárteles, entonces surge una ruta alterna, que es la ruta del Caribe y la ruta del Atlántico. Y entonces entra República Dominicana, Jamaica, Haití, entran todos estos países, todas estas islas menores, islas mayores, para traficar. La estrategia es demasiado grande, donde no podemos culpar a un solo país o una sola autoridad. Y por eso yo siempre digo, Estados Unidos tiene que apoyar más a estos países para que combatan el tema de la droga. ¿Por qué? Porque no es la DNCD solamente, no es el Ministerio de Defensa de la República Dominicana el que va a combatir solo este delito, sino una acción mancomunada con los países y lógicamente cada vez que el informe mundial sobre drogas sale, nos sitúa todavía con más peligro. ¿Y dónde tú crees que llega? ¿Cuál es el destino final de esa droga? Tiene básicamente varios, no solo Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor, pero también tiene un mercado que está creciendo, que es el europeo. No, sí, pero claro, pero tú no vas a encontrar en la frontera de Holanda un cargamento con 1.500 kilos. Bueno, ¿por qué? Ni en Alemania, ni en España. ¿Por qué? Porque en los 80, 90, el 80% de la cocaína era traficada por dos cárteles. Ahora surge uno, pero está más cerca de Estados Unidos, que es el cartel de Sinaloa y los carteles mexicanos. También, por ejemplo, el tema del opio, los opiáceos, como lo llama el informe mundial, como se describe en el informe mundial de drogas, como por Canadá, que es un tema que no se discute, como por Canadá entra la mayoría de heroína a Estados Unidos. Es decir, estamos en un constante bombardeo y por eso yo hablo de la estrategia internacional mancomunada, como la Europol, como la DEA. No solo ellos que hagan el esfuerzo, sino todas las agencias que tengan que ver con el tema, para entonces lograr una erradicar este tema, porque los países productores siguen produciendo. Sí, pero, perdón, Linares, tú recuerdas el otro día, hace un tiempito, que se nos acusó a nosotros de ser un gran puente y el presidente Medina tuvo que contestar. Pero yo te voy a decir algo, nosotros no tenemos la obligación, aunque sí pudiéramos decir, pero no tenemos que destinar el gran recurso
para que la droga no pase como puente en la República Dominicana, porque la droga no se queda aquí. ¿Qué ha pasado? Que es peligroso para nuestra nación, es que al ser puente, sí, esos 1.500 kilos que agarran en alta mar, en aguas internacionales, llegan hasta aquí con alguna complicidad sí, dominicana, dejan una parte en especie. sí. Digamos que y esa es la que entra a todos los barrios, esa es la que entra a los barrios, pero yo preferiría que las agarráramos en aguas internacionales, que los americanos se pongan en aguas internacionales y que no tengamos que tener aquí un microtráfico de pago en especie, que es lo que hay. Pero fíjese, Raiza, yo no... Es más cómodo acusarnos a nosotros de que tenemos que invertir para el narcotráfico, pero tú sabes que tu droga es para ti, que va. Sí, pero... Entonces yo le hago una carretera internacional, cojan directo para allá. Sí. Y que sean los gringos que cojan los 1.500 kilos llegando a Miami. Pero por eso es que yo hablo del esfuerzo que no solo va a depender de la Dirección Nacional de Control de Drogas, del Ministerio de Defensa, sino es un esfuerzo que tiene que tener la colaboración de todos los países, sí, incluyendo Estados Unidos. Ahora, nosotros seguimos en informes negativos en relación a esto. ¿Por qué? Bueno, porque quizás las autoridades no le han dicho públicamente lo necesario y entonces tienen que exponer al presidente de la República a que públicamente diga, sí, nosotros somos puentes, pero ¿quiénes son las grandes avenidas? O sea, ¿por qué tiene el presidente de la República que verse obligado a responder algo que las agencias nuestras lo pueden hacer? Es una estrategia porque aquí diariamente usted ve los esfuerzos represivos. Cuando la DNCD, por ejemplo, le dice, agarramos 1.000 y tantos, esos son esfuerzos represivos, que esos órganos van a estar ahí para eso. Durante toda la historia, la DNCD, los directores, los voceros van a señalar, ocupamos tantos kilos, ocupamos tantas porciones, porque ese es el trabajo de ellos, un trabajo represivo. Pero ellos tienen entonces que dedicar parte de su presupuesto, que yo no estoy de acuerdo, porque eso lo debería hacer otra institución, a la prevención. Es decir, el que te persigue un delito debe ir a una cancha deportiva, cuando eso lo debe de hacer otro organismo. Y decir, miren, charlas y eso lo debe hacer otro organismo, porque ese organismo que tenemos ahí lo que debe tener es colaboración y preparación para los temas. Y la lucha del narcotráfico es una lucha de doble moral, porque es un contubernio de autoridades y de falta de voluntad. Bueno, yo diría que... No se mueve un kilo sin que haya una autoridad que lo supervise y que cobre. Yo diría que fallo de estrategia, porque cómo se pone a la sociedad a ver, por ejemplo, el apresamiento de un narcotraficante, el sometimiento de un narcotraficante, y tú lo tienes a los 5 años aquí burlándose, y en todos los países, porque lo tenemos en Colombia. En Colombia se van, pagan allí una culpa, descubrieron un asunto muy interesante, yo entrego 2 o 3 personas y ya me libro de la persecución, disfruto mi dinero y me cuido. Entonces, eso pasa no solo aquí en República Dominicana, sino a nivel de Latinoamérica. Y por eso es que yo digo que la estrategia ha fallado, porque entonces, ¿cómo se encuentran estos militares? ¿Cómo se encuentran estos oficiales 10 años después de haber apresado un narcotraficante, y este viene y le saca la lengua diciéndole, entregué 2 o 3, sin embargo, mírame aquí disfrutando mi dinero? Nos vamos a la pausa y regresamos de una vez. Buenos días de nuevo a usted, mi querido Jesús Nova. Muy buenos días, hermana querida Ivonne Ferreras. Buenos días, Linares, Raiza, Cundo Camarena, el equipo de audiovisuales, Radamés, Jorge, a cada ser humano que está del otro lado, en cualquier parte del mundo, un abrazo grande, que Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y de paz. Bueno, tengo unos 3 minutos para cada tema. Tengo 3 temas pendientes para el día de hoy. El primero tiene que ver con un documental que ha salido a la luz a través de News Channel 4. El nuevo canal 4 es un documental que habla de la situación de la prostitución en la República Dominicana y que deja en evidencia la lamentable situación que estamos viviendo, porque este ciudadano que llegó de visita a nuestro país y que, siendo periodista, como siempre le pica un poco al periodista esa necesidad de hacer cosas y
de conocer la realidad que viven los países, hizo su esfuerzo y llegó hasta una playa en la República Dominicana. ¿Y qué pasó en esa playa? Que no tenía más de 3 a 4 minutos de haber llegado hasta ella, y allí se acercó una persona y le ofertó, escuchen lo que estoy diciendo, le ofertó tener relaciones sexuales con niñas y niños de unos 14 a 15 años, y también droga. Oigan de lo que estamos hablando, señores, señoras que nos están escuchando. Deja muy claro, en evidencia total, la problemática seria que nosotros tenemos como país en las playas y en los hoteles de República Dominicana. Porque no es solamente las playas, que aquí lo hemos denunciado más de una ocasión. La última vez que tuvimos en un hotel importante en la zona de Bávaro, tuvimos la desagradable, muy desagradable vivencia de que una persona fue justamente a ofrecernos niñas o niños o la droga que quisiéramos. Terrible esta situación. A la franca he declarado, imagínense, soy mi esposa y yo, pastores cristianos, que venga un tipo como este. Lamentablemente, cuando nosotros le dijimos que no, que estábamos en desacuerdo con lo que él estaba haciendo y que para nosotros eso era prostitución y tráfico ilícito de droga, el tipo salió corriendo. Pero eso ocurre, Jesús, esa propuesta le ocurre a ustedes dos como esposos. A nosotros dos como esposos. Por el nivel de depravación que hay en esa provincia y en todo el país. Pero aquello es una locura. O sea, cuando una persona que no te conoce, que tú no te has acercado para nada, se acerca a una pareja que están sentados en la playa. Una pareja. Por demás, probablemente usted no tiene ni siquiera un outfit de extranjero. No, para nada. Para nada. Ofertar por ofertar. Y este documental está rodando el mundo, donde se entrevista a estas mujeres, a una niña inclusive, porque es una menor, y ella explica lo que ella hace y por qué ella hace esto. Yo lo vi ayer el documental y sentí pena por la República Dominicana. Sentí pena sobre todo cuando nos quieren vender tantas cosas que no son. Y cuando pienso también en esto, pienso en la cantidad de mentiras que nos hablan desde el Estado. Todo aquello que nos quieren vender que es sencillamente falso. Aquí nos hablan de mucho avance, aquí nos hablan de que estamos en crecimiento. Yo siempre he dicho, o tengo años diciendo en esta mesa y en los lugares donde he estado, que para mí el administrador del Banco Central de la República Dominicana es un gran mentiroso. Eso es lo que yo creo y tengo el derecho. Y lo reafirman técnicos que como Polinar Veloz aquí en intervención también y claro, con cifras muy contundentes, así lo decía, se puede demostrar. Y tantos años diciendo mentiras. Lo que pasa es que él va tapando una cosa con la otra. Hablamos de crecimiento tomando préstamos. Hablamos nosotros de que estamos avanzando tomando préstamos. Hablamos nosotros de avanzar cuando sabemos que somos una lavadora grande del narcotráfico en la República Dominicana. El Banco Mundial acaba de sacar una información donde nos dice muy claro que nosotros, República Dominicana, es uno de los países más atrasados de América Latina. Escuchen de lo que estamos hablando. Ayer fue la información principal del periódico, claro, y la gente se quedó tranquilita y no dijo Lo que pasa es que los vocingleros que están en la mayoría de medios de comunicación, lamentablemente no van a tomar esta información para debatirla como lo merece, porque sencillamente son pagados por el Estado o para ser agoreros, para ser tumbapolvos,
para no decir otras cosas, ¿verdad? Está bonito así. Sino, Está bien ahí, porque tú no puedes decir que son chupamedia. no, ni lambones, ni nada de eso. Que no lo dañe, que está lindo ahí agorero. Muy Si bien, le dejan en agorero y tumba polvo. República Dominicana solamente está por encima de Honduras, Guatemala y Haití. Así es. Que nosotros, la inversión en nosotros como pueblo es sencillamente, como persona es sencillamente desastroso. Que el capital humano, señores, no es prioridad. Así lo dice, que la salud, que la educación, que el nivel que nosotros tenemos adquisitivo es muy pobre. Y nosotros como país estamos dentro de los más atrasados de América Latina. Entonces, todo el que me esté hablando de grandes desarrollos y de que nosotros como país, un país que vive pasando hambre un montón de gente, todo el que me habla de desarrollo y de avance económico y demás, me está sencillamente mintiendo. No importa el nombre que tenga ni el cargo que ostente. Es una persona que le está hablando mentira al país, que nos está hablando mentira a nosotros. Y no podemos quedarnos callados cuando una situación como esta nos da en la cara, sabiendo nosotros, señores, lo que vivimos todos los días. No es posible. Jesús, pero cuando el Banco Mundial hace este informe, lo hace evaluando toda la parte estructural de la República Dominicana. Ahora, en términos económicos, el Fondo Monetario Internacional... No es solo de República Dominicana. Sí, pero del mundo, pero está bien. Pero el Fondo Monetario Internacional ha reconocido a la República Dominicana como uno de los países que más crecerá. Son cosas diferentes. Ellos están hablando de que son... Linares, perdóname, por amor a Cristo, Linares. Pero perdóname, no podemos querer tapar el sol con un dedo. Balaguer, que levantaba su manita para eso, no lo pudo hacer. Nadie lo puede hacer, Linares. Tú no me puedes hablar a mí de futuro, estamos hablando de presente, estamos hablando de una realidad que vive la República Dominicana hoy, que podamos crecer en el futuro. Yo tengo mi vida entera oyendo la misma pendejada y nadie me ha podido demostrar que avanzamos. ¿Tú sabes cómo se avanza en este país? Cuando un empresario, para poner comillas, para mí son narcotraficantes, vienen, te compran 4 casas, te hacen 2 edificios, te dan sobrevaluados millones y millones de pesos, te suben un edificio en 4 meses. No se sabe de dónde salió el préstamo para eso, no se sabe quiénes son esas personas, sin embargo están ahí lavando y nadie los llama. Y después se te pueden presentar como candidato a algo y van y terminan de lavar en el Congreso. Perdóname, el Banco Mundial puede decir todo lo que quiera de que estamos creciendo. El FMI es que dice. Oye, pueden certificarnos todo, porque aquí saquen una revista que nadie nunca la ha leído, que no estamos los mejores del mundo. Sí, claro. Sin embargo, lo que marca la diferencia de que nosotros no avanzamos como nación y como Estado, esos son los índices de desarrollo humano, que estamos quemados en todo, por supuesto, en educación, en salud, en seguridad, en todo, o sea, por supuesto. Entonces ahí es el punto fundamental del real desarrollo y crecimiento, porque no se invierte en el activo más importante de un Estado, que es su gente. Pero por eso el Banco Mundial lo dice. O sea, en salud estamos quemados, en inversión en el ser humano estamos quemados, en educación seguimos quemados. O sea, en términos alimentarios o alimenticios ni se diga. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿de qué carajo de desarrollo me están hablando? No es posible. Infraestructura. Crecer en infraestructura no quiere decir que el ser humano crezca, no quiere decir que el ser humano esté mejor. Acceso a bienes y servicios. Pero por favor, eso sí es una medición. Por favor, vamos a estar claros en todo esto. Lo que yo interpreto que tú estás diciendo es que la distribución de riqueza, el crecimiento como tal no impacta a la gente, que yo siempre lo he dicho. Si te das cuenta, Linares, yo no estoy dejando ningún espacio a interpretación. Pero ningún Jesús, espacio a interpretación. Tú has traído un tema interesante y te lo pongo, por eso te decía ahorita, que no es un asunto ni para defender o atacar a nadie, no. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, vamos a crecer un 200%. Pero y ustedes saben lo que yo digo, Linares, que vamos a crecer un 300%, pero ¿dónde está la distribución de la riqueza como tal? Porque yo estoy de acuerdo en el fondo con lo que tú planteas. Linares, ¿qué tiempo? Tú eres un muchacho joven, Linares.
35 con relación a mí, yo te llevo 25. 16 años, Linares. Casi 17. Sí. Vamos a estar claros. ¿Qué tiempo tienes tú escuchando de que vamos a avanzar, de que vamos a progresar, de que el país va a ir hacia adelante? Tú tienes, en la corta vida que tú tienes escuchando exactamente lo mismo. Sí. Yo tengo mi vida escuchando un grupo de mentirosos y mentirosas diciéndome que vamos a crecer en educación, que la educación se va a resolver, que el tema de la energía eléctrica se va a resolver, que el tema de la salud se va a resolver, Jesús, que el tema que somos un país de la democrático, vivienda, nada más eso, que somos un país democrático. Pero por favor, nada de eso que él dice no lo garantiza. Pero eso, por favor, explícame. Ahora yo te pregunto, nosotros podemos crecer cuando cada vez el nivel adquisitivo de la población en sentido general se disminuye. Podemos hablar nosotros de crecimiento cuando la canasta familiar está por encima de los 30,000 pesos per cápita por familia. 1.200.000 de la pobreza, por familia. eso. Pero eso es mentira. No, pero lo dijo eso es mentira. Eso, no importa quién lo diga, eso es mentira. Cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos de esta situación, preguntamos, ¿cuánto gana la mayoría de la gente que trabaja? ¿Cuánto produce mensualmente? Yo decía ayer yo fui al supermercado a comprar las cosas. Casa del terror. A la casa del terror. Y cuando me terminaron de pasarme la compra, que no es la compra del mes, que es la compra complementaria, yo dije, y se lo comenté a mi esposa, ¿cómo puede vivir en República Dominicana una persona que gane 10, 12, 15 mil pesos y que tenga que pagar vivienda y que tenga un muchacho en la escuela? ¿Cómo puede vivir? Tiene que pasársela de lío en lío, cogiéndole prestado al otro. Como el país, por ejemplo, que crecemos, que no sé cuánto, pero entonces tenemos que buscar prestado hasta para Jesús, el presupuesto. pero que ahí es que yo te digo, que porque la distribución de riqueza no se manifiesta. Crecemos, ¿por qué? Porque tenemos más productos en el supermercado que vamos a comprar. Perdón, Jesús. Y fuera de cámara estábamos aquí hablando de cómo supermercados, una cadena de supermercados se hacen de productos. Y tú dices, ¿y la producción local? O sea, son de producción local como tal. No, hombre, no, pero el presidente acaba de decir ahora que a mí me parece una burla. Con todo el respeto. Y una mentira. Eso es como si fuera taimado el presidente. Algo así. Y una mentira. Que nosotros producimos el 85% de lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. La diferencia entre taimado y cínico. Pero por favor. ¿Cuál es la diferencia entre taimado y cínico? Por favor. Pero ¿cuál le quedaría mejor? Perdón. ¿Qué cantidad de pollos? No hay diferencia. ¿Qué cantidad de pollo, cerdo, ganado Linares, nosotros producimos aquí en República Dominicana? De lo que consumimos. Rafael Linares. Sí, adelante. Yo soy un dominicano que no me llamo engaños y que independientemente de que tenga amigos en tal o cual gobierno, si algo a mí nadie me puede decir, me puede señalar, es porque yo escunda lo que yo creo. República Dominicana como país es un desastre. República Dominicana como país es muy caro. República Dominicana como país ha fallado, ha fracasado en brindarle las cosas primordiales para el sustento de una vida digna de sus ciudadanos y ciudadanas. Vámonos a la pausa, regresamos. 6:36 minutos, Gobierno de la Mañana Z101. Es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferrer. Y cuando tú escuchas todas esas informaciones y todos esos datos estadísticos y tú entonces te vas a un informe que sale por ahí, que te lo trae un periódico que se llama elconfidencial.com y que entonces te habla de unas cifras que la verdad te preocupan, y que te hacen retomar y mirar todo el tema de la corrupción y la impunidad también, ¿verdad? Cómo frente a estas inversiones que no son tal, a esas mediciones que si tú te las presentas grosso modo son bastante reveladoras de las cosas que nosotros no hacemos, que es un tema de pura contabilidad de bienes, de servicios, que es precisamente a lo que no tiene acceso precisamente esa población de la que se dice hay un crecimiento bastante cerca. Ese tan invocado Producto Interno Bruto del que nosotros vivimos hablando permanentemente, tan vapuleado, tan llevado y tan traído, que está siendo bastante contrastado y a prueba de todo, como bien lo dice, y a la referencia que estamos haciendo desde ayer, porque como repetíamos y como usted ha desglosado, Jesús Nova, lo traía ayer el periódico Hoy como información principal, pero eso pasó.
porque no había por qué meterse en las intríngulis ni en los detalles de ese informe del Banco Mundial que acaba de aplicar una radiografía a lo que son las realidades económicas, a lo que son las realidades sociales de los países. Y bueno, en esto se ha visto que nosotros, República Dominicana, lo fundamental, nosotros crecemos en volúmenes materiales aparentemente, pero no tanto en la colocación de los seres humanos, en esos niveles de integración, de desarrollo, para que podamos tener una vida productiva en salud, en educación, en vivienda, simple, una inversión humana, inversión en la gente. Y ahí entonces nosotros estamos bastante mal. Y vuelve la pregunta necesaria respecto de ese crecimiento económico y tienes tú que hacer un clip y vincularlo necesariamente a todo el tema que tiene que ver con la corrupción y por supuesto con el tema de la impunidad. Entonces, ese índice tan revelador que nos debería poner a reflexionar, que casi nos conterna, saca a la luz esos promedios que llevan a cabo, que colocan a nuestro país, a esta República Dominicana, que ahora, según el Fondo Monetario Internacional, que era superado solo por Panamá y que ahora estamos nosotros en primer lugar a nivel de crecimiento en la región, estamos entre las 4 naciones de América Latina del más bajo nivel, con una inversión pública insuficiente en educación, en el tema de salubridad y con unos resultados de corto alcance para la comunidad, con esos capítulos de gastos que con frecuencia se pregonan y se pregonan como si se estuvieran haciendo de manera adecuada, cuando es de una manera tan deficitaria, señores, aunque quedan atrás esas metas, no les importa a las autoridades con las que se han comprometido, unas metas que deben llenar, que deben llegar al menos a mediano plazo para superar ese subdesarrollo que nos acogota y del que nosotros no acabamos de salir. Entonces, mientras nosotros estemos en ese proceso de negación respecto a nuestra situación real, está demostrado que República Dominicana, ese crecimiento, si es que es tal, si es que realmente se produce, tengo mis dudas. Es imposible, perdóname, hermana, es imposible solucionar un problema si no se reconoce que existe. Bueno. Imposible. Así es. Entonces, bueno, en República Dominicana está demostrado que si nosotros tenemos ese crecimiento, pues entonces, si es verdad que lo hay, este crecimiento no está causando impacto de magnitud en esas franjas sociales más numerosas. Y la gente no tiene acceso a bienes y servicios. Y la gente no tiene acceso a lo más mínimo en esta democracia. Entonces, en términos generales, los salarios que han estado congelados por decenios, en su ya demostradísima incapacidad de cubrir todo lo que tiene que ver con el costo de la vida, y ahora con ese bajo índice de desarrollo humano, que es las cifras estadísticas que nos han mostrado el Banco Mundial, enfocado en una realidad de muchos individuos que ha dicho y se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo que la inversión social en estos tiempos no ha sido, para decirlo de manera fina y de manera bonita, no ha sido la apropiada, para no decir que ha sido simplemente un fiasco precisamente en este país, que a veces te da la impresión que es un país fallido. Y si a eso entonces tú le sumas otros componentes interesantes que aparecen, por ejemplo, como esa información de la que tampoco se ha querido hablar, mucho menos en detalle, que nos trae el periódico elinforme.com, y es algo que en efecto, como se tuiteaba en el día de ayer, parece que es algo que crea muchos temores en el gobierno. Y es la cifra que se dio en el Juzgado Central de la Instrucción número 5 de Audiencia Nacional, responsable de una inversión sobre Mercasa, que acaba de recibir un informe forensic de la auditoría, que destapa nuevas irregularidades en unas empresas públicas dependientes de la CEPI, del Ministerio de Agricultura, eso es en España, y ahí se han descubierto algunos elementos bastante interesantes y abarcadores en el periodo 2000-2017, que incluyen desde comisiones ilegales para la firma de adjudicaciones en el exterior, al pago de viajes a mandatarios panameños, sus parejas, pasando por acuerdos de justificación legal y obsequios, ¿verdad?,
financiados con dinero público y ayudas incluso, y ahí entra entonces República Dominicana, en este caso de $500,000 del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián al gobierno de República Dominicana, además de un donativo electoral de 500,000 pesos dominicanos, que equivalen a unos 10,000 euros al actual presidente del país. El actual presidente, eso está debidamente documentado, como fue puesto a circular en las redes. Y bueno, para recordarles y para los que se les ha olvidado, el presidente dominicano se llama Danilo Medina. El documento que ha tenido acceso el Confidencial fue entregado la semana pasada en una audiencia por la Secretaría General y por el Consejo de Administración, y está ahí, y eso nos compete, y eso nos toca, y de eso se habla, y yo pienso que, bueno, para los que entienden que la figura del presidente es una figura que está en las alturas y que no se toca ni con el pétalo de una rosa, debería responder, o seguimos haciéndonos los locos, o por lo menos sus voceros deberían salir a decir o explicar, porque yo creo que se lo merece la gente, qué es lo que ellos están planteando y qué es lo que han querido decir ellos con estas cifras, que bueno, son muy claras, pero por si no lo entienden, $500,000 del Ministerio de Industria al gobierno de República Dominicana. $500,000 no es poca cosa, Jesús Nova, ni mucho menos es poca cosa, ese donativo electoral, un donativo electoral, ¿qué es lo que establece entonces la ley al margen de lo que se pudiera haber aprobado antes? A mí me encantaría como que los abogados nos digan, ¿verdad?, cuál es el artículo, que es bastante claro, yo no lo recuerdo, donde habla del financiamiento de empresarios o instituciones foráneas, ¿verdad?, que inviertan en el tema electoral. Y aquí habla clarísimo de 10,000 euros al actual presidente como donativo electoral, que hace un total de 500,000 pesos dominicanos. Entonces, eso, como ese informe del que estábamos hablando y al que hacía referencia hace un momentito, es algo que tampoco está en la agenda de los que tratan los temas diariamente. No, esos temas no son convenientes, porque esos temas tocan bastante de cerca a figuras importantes, ¿verdad?, que como el propio presidente de la República siempre se ha tratado de mantener al margen cuando de corrupción se ha hablado. Y si no, pregunten cómo ha sido entonces todo el manejo que tiene que ver precisamente con el tema de Odebrecht y todas las implicaciones que ha tenido. Entonces, yo creo, y la verdad lo quiero plantear, y a mí me gustaría ver quién responde, no solamente de ese informe del Banco Mundial que nos habla de esa ausencia que nosotros tenemos en términos de inversión humana, de esa medición que se hace grosso modo, de esa contabilidad de los bienes, de los servicios, de ese invocado Producto Interno Bruto que está siendo contrastado y que está siendo puesto muy a prueba con entidades que como el Banco Mundial se acaba de aplicar, y esa radiografía nos dice que la realidad social de República Dominicana, la realidad social económica respecto de los demás países de la región nos dejan muy mal parados, y que tiene un componente importante también, y que ese componente tiene que ver con corrupción, tiene que ver con impunidad, tiene que ver con autoridades, y tiene que ver, según lo que se ha publicado en el Confidencial, con el propio presidente de la República, que en el caso nuestro se llama Danilo Medina. ¡Llévatela! Estamos de regreso y ya nos vamos, señores. Nada más decir que hoy en el Congreso Nacional el diputado Fidelio Despradel tendrá una rueda de prensa y ahí va a pedir la interpelación al ministro de Medio Ambiente ante el Congreso. Bueno, por muchas denuncias que hay en términos de maltrato, ¿no?, a todo nuestro sistema medioambiental, y por supuesto el caso de Parque del Este está dentro del paquete por el que se le tendrá que pedir algunas aclaraciones al ministro de Medio Ambiente, y hoy va a ser Así eso. es. Señores, este tweet a mí me movió. En el día de ayer es el que publicó Abel Martínez Durán, el alcalde de Santiago de los Caballeros. Y yo quisiera saber dónde está Luis Almagro ahora con esta información que voy a dar, y el propio... ¿De la ONU? Sí, el señor de la ONU y el propio ministro de Salud Pública. Y la gente... Bien, gracias. No sé, como no me acuerdo el nombre, pero... Nadie se acuerda. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo les queda a ustedes la información de que el mes pasado en el hospital Pedro Enríquez Ureña, allá en Santiago, en la maternidad del Cibao, nacieron 686 niños y niñas, de los cuales 498 fueron
de indocumentados haitianos o indocumentadas haitianas. Escuche esto, de 686, 498 mujeres ilegales parieron en el hospital Pedro Enrique Ureña en Santiago de los Señores, hoy tenemos disque huelga, pero Juan todo está Ubiere bien. dice que no es una huelga, que es una marcha de choferes, que ellos simplemente van para el Ministerio de Comercio. Parece que van a dejar con los moños hechos todos los convoyes que están en las calles. ¿Será? Bueno, no sé, pero la directora del Intran no, y con los moños hechos, lo que pasa es que una marcha... la directora del Intran habla de que también... como está acostumbrada a hacerlo ellos, como hicieron Bueno. en la 27 de febrero, casi esquina Gómez, que paralizaron la 27, bueno, se justifica la presencia de militares y policías. Está bien, pero parecería como que es una guerra, tú sabes. Los yo hice por llamados eso. a paro son para mover e impactar. Porque no es en para los celebrar países que cumpleaños, tienen. o es para celebrar cumpleaños. No, pero tampoco es para que impidan a mí impidan. que lleguemos a la casa de nosotros. Bueno, pero el punto es, señores, que ahí está. Y la señora del Intran, la modelo, la maniquí del Intran, que es la que se pasea La por todos bella. lados, dice que van a haber rebuses, que serían políticos. También eso es válido. Así es que, Que van ni a haber modo, rebuses. todo el escenario está listo, dice La ella. pregunta es, Dale. ¿vendrán de la parte opositora o vendrán de franjas del gobierno buscando desestabilizar el gobierno de Danilo? Llévatelo.